Vamos a empezar a hacer un pequeño ejemplo en React. Vamos a empezar por quitar la parte que renderiza este ejemplo que ya viene por default. Nada más antes comentarlo acá. Esto que vemos acá en ejecución es parte de un componente llamado app. Los componentes se van a declarar de esta manera como función, el nombre del componente empezando con mayúsculas, entre paréntesis si va a llevar propiedades, se le van a agregar, más adelante vamos a ver un ejemplo. Y lo que hay después de la llave donde abre el componente, aquí es donde vamos a poder agregarle cosas, por ejemplo, manejar un estado, eh, meter algo, por ejemplo, de lógica acá. Y finalmente, todo componente debe de llevar un return. Todo componente debe de retornar algo, aunque sea nulo, pero debe de retornarlo. Lo que hay dentro del return, por ejemplo, en este caso, entre paréntesis, es todo el contenido que va a mandar a pintar acá o a renderizar, que es lo correcto, lo que vamos a poder estar visualizando de ese componente. Entonces, en este caso, voy a quitar esto y vamos a empezar por aquí agregar lo que queremos o tenemos aquí pensado para el ejemplo, que en sí vamos a desplegar un contador. Ese contador va a tener aquí un div y dentro va a tener otro, donde aquí vamos a poner el contador o el número. Va a tener también otro div que va a tener botones. Acá vamos a quitarlo. Vamos a poner aquí un botón y vamos a ponerle un texto que diga incrementar y otro botón con un texto que diga decrementar. Ok, entonces si vemos acá en el navegador automáticamente se recargó ya por el servidor de desarrollo, lo hace por default, aunque nosotros recarguemos, pero pues ya estaba actualizado. Entonces lo que quiero hacer es que al momento de presionar estos botones, a ver, están al revés, a la izquierda decrementar y a la derecha incrementar. ¿Ok? Entonces cuando yo los presione, uno tiene que hacer cada uno su función. Por ejemplo, ir incrementando, decrementando el contador. Para esto vamos a ver aquí el ejemplo de cómo vamos a manejar el estado. El estado son los datos que tiene actualmente el componente. En este caso sería solo una variable donde se va a ir acumulando el contador o el valor actual. Para poder manejar estado, debemos declararlos como constante, aquí como const, y tiene una sintaxis especial. Entre corchetes se va a poner aquí el nombre del estado. El estado es una variable, vamos a ponerlo ahorita solo como sintaxis. Y vamos a asociarlo a una función set. Esta función será encargada de modificar o actualizar esta constante que es el estado. Y para esto en React se utilizan los llamados hooks. Hay uno llamado useState, que es el que se utiliza para manejar el estado de un componente. Y para esto aquí habría que poner llaves y como valor es un dato, puede ser un valor como tal, cadena, entero, puede ser un arreglo, puede ser un objeto. Entonces, en este caso va a empezar en cero, el valor inicial del estado. Pero vamos a renombrarlo. En sí este se va a llamar counter, contador y este es set counter. Bien, entonces automáticamente cuando utilicé este useState, vemos que se importó automáticamente esta función o hook. Entonces ahora, en lugar de pintar aquí el cero, vamos a usar o vamos a mandar a pintar lo que tiene actualmente el estado. En este caso se debe de poner las llaves y dentro aquí la constante o variable, depende de lo que tengamos manejando, y voy a poner counter. Ahorita que guarde los cambios, aquí en el navegador prácticamente no se ve algo como tal que haya cambiado, porque en sí es cero. Lo que vamos a hacer ahora es aquí en el botón de decrementar,
Vamos a meterle una función onClick y acá vamos a hacer que se incremente el contador. Observar que las propiedades HTML de los elementos, las propiedades si tienen o están conformadas por dos o más palabras, la primera empieza con minúsculas y la segunda palabra empieza con mayúsculas, en estilo de camello o camel keys. Bien, lo que vamos a hacer ahora aquí será crear una función flecha donde se mande a ejecutar el set counter y se incremente en 1. Para esto simplemente el contador es decrementar, aquí sería -1 entonces. Es como si le asociáramos una función adentro del botón. Y algo similar vamos a hacer con el de incrementar. Copiamos, pegamos y en lugar de decrementar es sumarle, +1, -1. Ahora si vemos acá el navegador, le empiezo a presionar el botón y vemos cómo ya se empieza a comportar nuestro contador. Ahora si voy y veo el código, bueno, en sí los componentes, vamos a ver que tenemos aquí el componente llamado app y vamos a ver que tiene el hook utilizando el de estado y acá podemos ver en qué parte en este caso de la vista, se está pintando ese componente. ¿Ok? El estado actual que tiene es 3, es el valor que estamos mirando acá. Y con esto entonces es el ejemplo de cómo estamos empezando a manejar el estado de un componente. También notar que aquí al botón le incrustamos una función y esa función se va a encargar de mandar a llamar la función que hace modificaciones al estado. En este caso le mandamos +1 o -1 de acuerdo a lo que se quiera hacer. Pero sin embargo, este tipo o esta forma de implementarlo no es la muy óptima, que es válido hacerlo de esta manera, pero cada vez que se cambia el contador, se incrementa o se decrementa, se debe de renderizar el componente y lo que hace es renderizar todo otra vez, como volver a redeclarar esta función interna en el botón. Vamos a ver un ejemplo más adelante cómo cambiamos esto para evitar ese tipo eh, de desempeño del componente. Visualmente no lo vamos a ver, pero ya trabajando con componentes más grandes, una aplicación ya más extensa, eso nos viene a pegar con el rendimiento.